Buenas tardes. Bueno, que estoy con vosotros esta tarde aquí en Madrid para compartir con vosotros un poco lo que es mi forma de ver los espacios de trabajo y sobre todo lo que más me preocupa el concepto de cómo diseñar o cómo generar realmente estos espacios de trabajo con lo que yo llamo con sentido y es más, dando un paso más allá, que sería el tema social, ¿no? Para presentarme, bueno, yo soy Francisco Vázquez, bueno, soy presidente y fundador de una compañía que se llama 3G Smart Group. 3G Smart Group es una compañía especializada en acompañar a las empresas en estos procesos de transformación que unos llaman digital, pero yo creo que ya la palabra digital es obvia, o sea, transformación a este nuevo orden o este nuevo mundo. Y lo hacemos desde la integración de tres partes, que es espacios, tecnología y personas, ¿no? Creo que, bueno, ya lo veremos durante la presentación, espacios y tecnología son facilitadores y realmente al final todo esto va de personas, ¿no? Estamos en cerca de 15 países y bueno, lo cual nos aporta pues, bastante conocimiento de lo que está pasando a nivel internacional. Además, como veréis en la foto, pues padre de 4 hijos, ¿vale? De todas las generaciones, con lo cual conozco millennials, los zetas, en 2 hornadas con mis hijas mayores, Candela y Rocío, y los pequeñitos Valentina y Jacobo, ¿no? De formación original arquitecto, a veces digo de broma de formación profesional arquitecto, porque realmente pues, te condiciona bastante, o condiciona bastante la formación de arquitecto muchas veces a otros conceptos que no son luego fácilmente aplicables a la vida real. Y bueno, me he movido siempre desde los últimos 20 años con mi empresa, ¿no? En la definición y de estos espacios corporativos, ¿no? Creo que si estáis, quien esté haciendo el máster o quien esté, digamos, leyendo el periódico todos los días o la televisión, no hay que insistir mucho ni demostrar mucho que la tecnología ha cambiado el mundo. O sea, creo que realmente la manera en que trabajamos, compramos, aprendemos, nos relacionamos ha cambiado radicalmente y todo ello ha sido motivado por la tecnología. Aunque, como decía antes, no solamente va de tecnología el tema, sino va realmente de un nuevo orden social, una nueva manera de hacer las cosas, que esta diapositiva me gusta bastante porque se habla bastante bien de lo que es esta nueva economía o de qué va esta nueva economía y cómo nos sorprende día a día, ¿no? O sea, cómo la mayor compañía de alojamiento pues no tiene ningún tipo de alojamiento ni en propiedad, como la compañía que más minutos transmite o si no tiene también infraestructura, o como la compañía que más contenidos genera, no genera ningún contenido por sí misma, sino genera a la gente, ¿no? Entonces, o el tema de los cines, por ejemplo, como Netflix, pues es la compañía que más cine transmite y no tiene ningún tipo de cine. Y por último, bueno, pues Uber o Cabify o cualquier compañía de estas, que son las compañías más grandes de transporte sin tener ningún... Entonces, es un tema que realmente está creando, la tecnología ha permitido el trabajo en comunidad, el trabajo común, lo que bueno, muchos se llama la economía colaborativa, y esto ha hecho que se replantee absolutamente toda la manera en que las empresas operan y todo lo que son los negocios de muchas de las empresas, ¿no? Entonces, esta nueva economía ha generado un término que a mí personalmente me gusta mucho, porque yo creo que esta transformación que se está produciendo, diría yo que se ha producido, probablemente se ha producido más en el terreno personal. Yo creo que lo hemos vivido con mucha más normalidad en el terreno personal a la hora de relacionarnos por WhatsApp, por ejemplo, con nuestros amigos, de quedar, de reservar un restaurante. Y se ha vivido con un poco más de angustia y un poco menos, con menos naturalidad en el ámbito empresarial, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho este término de nueva normalidad porque realmente da un sentido bastante calmado de lo que está pasando. O sea, realmente es transmitir a la sociedad, a las empresas, que estos cambios que se han producido vienen, por supuesto, para quedarse,
qué es la nueva manera de vivir, qué es la nueva vida, qué es el nuevo entorno, qué es el nuevo ámbito en el que estamos. O sea, si a un amigo mío lo asemejaba el invento de Internet pues al invento de la rueda o al invento del fuego, ¿no? Y realmente esta nueva normalidad, este término, como decía antes, no solamente es digital, no solamente es una transformación digital, sino que va más allá pues, de lo que son ceros y unos, ¿no? Entonces, la nueva normalidad va más de trabajo colaborativo, que damos un ejemplo antes, o sea, de cómo la tecnología permite a determinados grupos empoderizarlos para ofrecer una serie de productos. Va mucho de colocar a la persona en el centro, lo cual es realmente una oportunidad, porque es una oportunidad de volver a colocar al individuo y a la persona en el centro. La tecnología nos permite hacer cosas a la medida de las personas y al individuo. Y luego hay un tema también que va, por supuesto, de crecimiento sostenible, de bienestar y felicidad. Este es un tema que nos preocupa, y a mí personalmente me preocupa mucho, que es cómo hemos ido avanzando en el concepto, en el diseño de los espacios de trabajo, y en realidad yo diría que no solamente en los espacios de trabajo, en el diseño de los espacios, sino en la actividad de las mismas empresas. O sea, yo creo que las compañías se están preocupando por operar bajo unos conceptos de crecimiento sostenible, esto sería el planeta, ¿no? Al poner la persona en el centro, las empresas están empezando a pasar también a pensar en el bienestar de las personas, lógicamente. O sea, de hecho, las certificaciones que existen sobre espacios ligadas a estos dos aspectos, tanto el sostenible como el bienestar, son certificaciones que habréis oído hablar, que es la certificación LEED o BRAIN, si es la americana o la inglesa, y ahora mismo la certificación WELL de bienestar, ¿no? Entonces, planeta y personas, ¿no? Y colocando más allá y buscando más allá, pues hay bastantes trabajos, sobre todo en Harvard y en Oxford, sobre el siguiente paso, que es buscar la felicidad de las personas. O sea, de qué manera nosotros, a través de la transformación, a través de la transformación de los espacios o a través de la transformación en general y desea adaptarse a la nueva normalidad, podemos incidir en tener un planeta mejor, podemos incidir en tener un mejor bienestar para las personas y, ¿por qué no?, aspirar, aunque la felicidad es un término un poco peligroso porque no depende solamente, y la empresa no es la única que te puede dar la felicidad, ¿no? Pero por lo menos que el rato que estés en la compañía o trabajando pues, te ayude en lo que es tu felicidad como el evento global, pues son términos que van creciendo cada vez más y que son términos que inquietan bastante a muchas compañías hoy día, ¿no? O sea, esta parte sostenible, bienestar y felicidad. La tecnología más humana, hay gente que está hablando ya del concepto de post-digital. O sea, yo creo que ya la tecnología está ahí, es un commodity, la tecnología es capaz de todo o casi todo, nos seguirá sorprendiendo día a día, y yo creo que tenemos que vivir y tenemos que buscar la parte humana de la tecnología, o sea, cómo la tecnología realmente puede ayudar a las personas. Va, por supuesto, de poder colectivo, o sea, las redes sociales, la tecnología permite ese empoderamiento del colectivo, ¿no?, a la hora de cualquier aspecto, ya sea reivindicativo o a nivel de compañías, como veíamos en el caso de Airbnb o Uber, ¿no? Hablan de poder colectivo. Y luego, si hay una corriente también cada vez mayor que estamos viendo en la empresa, de cómo aprovechar esta transformación, y de ahí lo que yo comentaba al principio, el espacios de trabajo con sentido y en la parte del sentido social. O sea, más allá del individuo, del bienestar, de la felicidad del individuo, a nosotros nos preocupa especialmente cómo podemos conseguir, mediante la transformación, lograr un mundo mejor, ¿vale? Eso significa cómo lograr que realmente impacte en la sociedad, ya no solamente en los individuos, sino que mi actividad, lo que yo haga, me transformo para crear una compañía o para crear un negocio que realmente tenga un impacto sobre la sociedad, ¿no? Entonces, lejos de la responsabilidad social corporativa, que yo creo que es un poco de postureo, de que yo, bueno, pues doy unas limosnas a determinadas organizaciones, es de tomarse realmente en serio el concepto de triple balance, el concepto de emprender dentro del mundo del emprendimiento social, y sin renunciar, yo soy empresario, sin renunciar a ganar dinero, sin renunciar a que sea un negocio, ¿por qué no enfocarlo de una manera social
de una manera empática, unos grandes términos de este del siglo XXI, y eso es lo que hace que de alguna manera iniciaba el título de mi charla de cómo conseguir dar un paso más allá de todos estos términos de bienestar, felicidad, sostenibilidad, ir más allá y dar impacto positivo, ¿no? Creo que además eso genera en el consumidor una preferencia, o sea, ante una compañía que tenga un objetivo social, que tenga un punto social, de enfoque social, el consumidor va a siempre preferir el consumo de ese tipo de producto o servicio antes que una compañía que no lo tenga. Y de hecho, igual que hace unos años ser sostenible era una circunstancia bastante aislada y diferenciadora, hoy día cada vez es menos, y en la parte social pasará lo mismo, o sea, cada vez más las compañías tendrán ese enfoque social y cada vez más será un elemento, un commodity, llegará a ser un commodity y conseguiremos, yo creo, con eso pues, un mundo mejor de lo que tenemos hoy día, ¿no? También comentar que el tema de la nueva normalidad no es una transformación, no es un cambio en el que yo cambio y ya, sino que realmente la transformación supone a entrar en una época de cambio, o sea, supone entrar en una situación de modo cambio constante, de incertidumbre, o sea, saber aprender a vivir, a trabajar, a gestionar los negocios con esa incertidumbre constante, con ese cambio constante, que de alguna manera es lo que caracteriza la nueva normalidad, porque hay mucha gente que piensa que no, yo me transformo y ya está. No, una vez que te has transformado en el primer punto, realmente no paras de transformarte de forma continua, ¿no? ¿De qué manera afecta a lo que son, que es un poco lo que he venido a hablar yo y como especialista en los espacios de trabajo, de qué manera afecta a los espacios de trabajo esta nueva normalidad, ¿no? Pues esta nueva normalidad sobre todo ha afectado en el sentido de que por primera vez en la historia el trabajo, desde la Revolución Industrial, era un lugar al que yo iba. El trabajo era el lugar donde estaba la máquina y por eso trabajo era un lugar, tenía el concepto de lugar. Yo voy al trabajo, es donde está mi máquina y donde yo realicé mi actividad, además en un periodo de horas muy determinado. Con la revolución digital, con la transformación digital, con la nueva tecnología, trabajo ha pasado a ser una actividad, con lo cual eso a nivel de espacios, a nivel de sedes corporativas, a nivel de espacios de trabajo, afecta muchísimo, porque la persona ya es móvil, trabajo es una actividad, trabajo no es un lugar. Entonces nos encontramos con que los espacios, las sedes corporativas, los espacios de trabajo tradicionalmente diseñados, con conceptos que todos habéis oído hablar, pues del open plan, despacho sí, despacho no, pues toda esa terminología del espacio abierto, del despacho sí, despacho no, de la sala de reunión, puesto de trabajo abierto, puesto de trabajo cerrado, toda esa concepción se tiene que transformar también en sí misma porque la gente ya no está en su puesto de trabajo, o sea, la gente tenga o no tenga la facilidad por parte de la empresa de unas políticas de flexibilidad o de una tecnología que le permita esa flexibilidad, la gente es flexible, o sea, la gente ya se mueve, ya está en movilidad, ya trabaja con naturalidad en cualquier momento, en cualquier lugar, de forma que eso cambia mucho la concepción de los espacios de trabajo, porque de una organización cuasi de fabril, industrial, en la que hay un lugar con una máquina para cada persona asignado, pasamos a un modelo de flexibilidad total, pasamos a un modelo en el que la persona no necesita la máquina va con él, no necesita de un espacio donde acudir. Entonces eso le dota de una movilidad que hay que dar respuesta a nivel de diseño de los espacios de trabajo. Entonces aparece el concepto de trabajo flexible, que no lo confundamos con el concepto de teletrabajo. Teletrabajo es un concepto muy limitado, de hecho hay políticas de teletrabajo en determinadas compañías que son mucho más estrictas que el trabajo presencial. O sea, realmente dice, bueno, pues sí, tú puedes trabajar martes y jueves desde cualquier lugar, desde tu casa, por ejemplo, pero tienes que estar conectado de tal hora a tal hora. Entonces se produce una situación como de desconfianza. Entonces el trabajo flexible es lo que está ahora mismo en boga en todas las organizaciones y en boga a nivel personal. O sea, la gente quiere y demanda esa flexibilidad que puede ir desde
aquella persona que quiera mantener un horario laboral, mantener el ir a un determinado lugar con un horario determinado, o sea, el que quiera, porque tampoco se nos puede ir al otro extremo todo, ¿no? O sea, que hay que dar la flexibilidad, que aquel que trabaja de una determinada manera más tradicional lo pueda seguir teniendo, y aquel que trabaja de una manera o quiera trabajar de una manera más flexible, conciliando mejor vida laboral y personal, y de una manera más de acuerdo a sus necesidades, pues que también pueda hacerlo, ¿no? Todo esto, todo este grado de flexibilidad tampoco va ligado estrictamente al tema de generaciones, porque mucha gente dice, no, es que los millennials son los que quieren conciliar vida laboral y personal, son los que quieren esta flexibilidad. Bueno, los millennials y los baby boomers. Yo soy baby boomer por un año y depende qué clasificación me libro, y realmente todos nos queremos apuntar a esta capacidad que nos ha generado la tecnología de poder flexibilizar nuestras jornadas laborales y de poder elegir siempre el mejor lugar y el mejor momento para realizar nuestra actividad y no estar sujetos a un horario y a un lugar para realizar el trabajo. Este concepto, además de trabajo flexible, está perfectamente alineado con todos los temas que nos preocupan como sociedad y que nos preocupan como individuos. Está alineado a la sostenibilidad, o sea, reduce claramente lo que son el commuting, que llaman los ingleses, el traslado del trabajo a casa y viceversa, ¿no? O sea, puede reducir y puede resolver muchos problemas de tráfico que existen en muchas ciudades. Ayuda al bienestar de las personas también, porque te permite esa conciliación y, lógicamente, a la felicidad que comentábamos, ¿no? Claro, para los arquitectos, para los diseñadores, para los que nos dedicamos a diseñar espacios de trabajo, ¿no? Pues es complejo, ¿no? Porque antes tú tenías un organigrama perfectamente claro, con una estructura jerárquica normalmente bastante establecida, en la que tenías que asignar un puesto de trabajo con una máquina determinada a cada una de las personas, pues era relativamente sencillo, era coger el organigrama casi, ponerlo en un plano y más o menos, con más abiertos, espacios más abiertos, menos abiertos, era fácil, ¿no? el diseño. Hoy día, claro, tenemos que pensar en que tenemos que dotar de unos espacios de trabajo a gente en movilidad, a gente que entra y sale. Tenemos que buscar ese impacto positivo en las personas, que las personas sean felices, que las personas se encuentren en el mejor lugar para trabajar en cada momento. También tenemos que pensar y meter en la ecuación ese impacto social y esas necesidades cambiantes al poner la persona en el centro, cada persona quiere ser especial, cada persona quiere tener su espacio especial, su espacio de acuerdo a sus necesidades en cada momento. También sus necesidades en cada momento, que además son cambiantes, porque no es un tema, como decía antes, de generaciones. O sea, hay una generación, pues puede ser un millennial, que un determinado día sea muy millennial y otro determinado día deje de serlo, por circunstancias pues, que se encuentre mal, o por circunstancias de que no quiera ser sociable ese día, o menos sociable, o tenga que hacer un trabajo más concentrado. Con lo cual, es una ecuación bastante compleja, porque es mucha gente de muchas generaciones, con muchas historias. Ahí podemos entrar también en conceptos de globalidad, como también cada vez hay más nacionalidades en muchas empresas, con necesidades cambiantes a lo largo del día, con necesidades cambiantes en función del estado de ánimo. Al final sería el lograr hacer un traje a medida de cada organización y cada persona, sería casi una misión imposible, ¿no? Con lo cual, la única manera en cuanto a metodología, la única manera de hacerlo es trabajando con las personas. O sea, realmente en este proceso de transformación, nosotros hablamos mucho de sentido. Nosotros viene mucha compañía, no, yo quiero que me diseñes un espacio como Google, o como LinkedIn, o como Microsoft, yo quiero tal, quiero un futbolín, quiero un tobogán. Cada organización tiene que analizar su ADN, cada organización tiene que de alguna manera transformarse, evolucionar, adaptarse a esta nueva normalidad desde lo que son y de lo que tienen. O sea, evidentemente una compañía industrial, no sé, pues de 140 años, con un perfil determinado de personas, pues por mucho que quiera ser Google, pues Google es única. Google tiene un ADN que lo determinan probablemente sus personas, las personas que colaboran con ellos, ¿no? Entonces, hay que buscar el sentido de la transformación de cada compañía. O sea, eso es un tema que en 3G Smart Group trabajamos mucho, porque
si no caeríamos en el peligro de diseñar espacios por moda, de diseñar espacios pensando en que un modelo de diseño de un espacio de trabajo tipo Google o LinkedIn o Microsoft puede tener cabida en cualquier compañía, y no es así. Yo creo que frente a los espacios de trabajo tradicionales, y cuando hablo tradicionales todavía hay que pensar que el 80 o el 90% de los espacios podríamos considerarlos todavía del siglo pasado y tradicionales en el sentido de que todavía barajan los conceptos de espacios abiertos, despachos, etc., pues esos conceptos tienen que evolucionar a modelos mucho más flexibles y que, así como antes todos los modelos eran prácticamente iguales, y ese open plan con despachos acristalados casi lo veíamos en cualquier compañía y lo seguimos viendo, hoy día el diseño va más por esa personalización hacia la persona, hacia el usuario, hacia poner la persona en el centro, pero también de la compañía. O sea, cada compañía ha de transformarse, ha de adaptarse a esta nueva normalidad de acuerdo a su ADN y buscando su propia identidad, no copiando identidades de otros, ¿no? Entonces, ese ejercicio nosotros lo trabajamos. ¿Por qué lo trabajamos desde la parte de espacios? Porque necesitamos ese briefing, necesitamos conocer ese sentido de la transformación de las compañías para poder tener un buen briefing a nivel de espacios, ¿no? Y a nivel de espacios, y poder también tener un buen briefing a nivel de qué tecnología es necesaria, y poder tener un buen briefing a nivel de qué acciones sobre la cultura y sobre las personas se han de tomar. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos diseño con sentido, eso es lo que nosotros llamamos espacios con sentido, que son creados a través de una reflexión profunda, normalmente con metodologías de design thinking, de árbol estratégico, y trabajando con y para las personas, ¿no? En el sentido de buscar, en base a lo que somos y lo que tenemos, buscar cuál es la identidad de esa organización, cuál es el sentido y cuál es el propósito. Aparece un concepto que estaba muy lejos también en los espacios de trabajo y en los entornos de trabajo, que era el tema de la experiencia. Y la experiencia, lógicamente, al ser uno de los puntos de la ecuación, el poner a la persona en el centro, pues ese poner a la persona en el centro nos hace que nos tengamos que preocupar por la persona, que pensemos en cuál va a ser la experiencia de esa persona en el entorno laboral, en cómo va a ser desde que llega, desde que entra en el espacio, a cómo se mueve, a cómo va consumiendo el espacio, a cómo va teniendo una serie de servicios asociados, ¿no? Entonces, una metodología que se utilizaba mucho en retail, que se utilizaba mucho a nivel de cliente final, que era el service design, que era la experiencia cliente, estamos y se está incorporando cada vez más al concepto también de los espacios de trabajo, con lo que también lleva el concepto de cliente interno, ¿no? Y por último también, aunque también lo he comentado en la metodología, son como estos tres grandes bloques, son pues el diseñar con sentido, importantísimo, el pensar en la experiencia, en pensar en ir más allá. Yo a mis arquitectos muchas veces les transmito que hay que diseñar, hay que ir más allá de un diseño arquitectónico bueno. O sea, un diseño arquitectónico bueno, un diseño arquitectónico que funcione, un diseño arquitectónico técnicamente correcto, espacialmente correcto, se da por hecho. O sea, tenemos que buscar que sea el espacio que dé respuesta al sentido de la transformación de la compañía, que además mejore y diseñe y genere una experiencia determinada, definida con el cliente. Y en ese diseño, además, creemos fundamental, después de haber hecho durante muchos años gestión del cambio, change management, como se quiera llamar, en el que básicamente cuando había una transformación lo decidían unos pocos, y esos pocos luego hacían un ejercicio, o nos encargaban un ejercicio de change management, gestión de cambio, en el que había que venderles la moto de lo que alguien había decidido. Ahora mismo estamos utilizando una metodología mucho más colaborativa, mucho más de codiseñar, más de una vez definida la experiencia que queremos buscar, pues ¿por qué no ponernos a trabajar en el diseño, en el diseño físico de los espacios? ¿Por qué no en la elección de los materiales, en la elección de las tipologías de espacios? Ponernos a trabajar con el cliente, con aquel que lo va a usar, ¿no? Eso genera unas grandes ventajas. La primera de ellas es que te ahorras toda la parte de gestión del cambio, de change management, porque estás codiseñando, estás diseñando, con lo cual las decisiones que se van tomando son decisiones consensuadas, decisiones tomadas por ellos, ¿no? Eso genera una nueva
manera de trabajar del arquitecto, digamos, artista, ¿no?, a tener la capacidad de, con ese input, que no es fácil para muchos arquitectos, el que tu cliente diseñe contigo, de llegar a esta parte de codiseño, es cómo conseguir que ese trabajo con talleres de codiseño, conseguir que al final se traslade y se traduzca en un espacio arquitectónicamente interesante, por supuesto, técnicamente correcto, funcionalmente correcto, o sea, todas esas partes, insisto, en que se tienen que dar como por sentados, se tienen que dar por obvias, ¿no? Pero estamos cada vez más, si hablamos de diseño de persona en el centro, de diseño para y con las personas, pues tienes que hacerlo con las personas. O sea, con lo cual el concepto de codiseño, aunque algunas personas o algunas entidades les pueda asustar un poco, es un tema que lo vamos a estar viendo cada vez más. Nosotros estamos aplicándolo cada vez más en todos los proyectos y está teniendo resultados magníficos, ¿no? Entonces, al final, los espacios de trabajo, los nuevos espacios corporativos, las nuevas sedes corporativas de las grandes o medianas compañías, al final, si yo puedo realizar mi actividad en cualquier lugar y en cualquier espacio, ¿no?, pues al final, ¿para qué voy yo a una sede corporativa? Pues lógicamente, principalmente voy a socializar, a ver otra gente, a trabajar en equipo, a aprender, a ese roce que no te lo produce hoy día la tecnología, ¿no? Entonces, al final, son principalmente, digo principalmente porque no tengamos que olvidar que hay personas que todavía se sienten seguras trabajando en un espacio de trabajo determinado, más tradicional, entonces, con lo cual, tampoco se nos puede, en muchas organizaciones, pensar que todo el mundo puede trabajar desde casa o desde cualquier lugar, que todo el mundo le gusta trabajar en movilidad, hay gente que no le gusta, con lo cual hay que, aunque la función principal de las nuevas sedes corporativas sea esta, y cada vez más los espacios sociales de aprendizaje sean en proporción los protagonistas, ¿no?, también hay que pensar en que dentro de las tipologías de espacio, porque esto va al final de generar, esto es muy parecido a una carta a un restaurante, o sea, frente al pasado que teníamos una carta de un restaurante en el que había un primer plato y un segundo, o sea, o te tocaba un espacio abierto o te tocaba un espacio cerrado. Ahora mismo, con independencia del estilo de diseño final y la imagen que tenga, que ahí podríamos entrar en un montón de variaciones también, el diseño de espacios de trabajo, lo que tenemos que generar es una gran carta de un restaurante, o sea, una gran carta con muchos platos, con muchas opciones para los veganos, para los alérgicos, para los que les gusta la carne, para los que les gusta el pescado. Entonces, se trata de generar muchas tipologías de espacio, ¿no?, muchas tipologías de espacio que estén alineadas con el sentido, que estén codiseñadas con el usuario, volviendo un poco a toda la metodología, pero el resultado es un espacio con muchas tipologías, un espacio con muchas alternativas, o sea, le damos a la persona, le damos la alternativa de la elección frente al pasado, en el que no tenía ningún tipo de alternativa de elección. Aquí se le da la alternativa de elección, que elija el mejor lugar en el mejor momento para realizar su actividad, y eso a lo largo del día pueden ser 3, 4 o 5, ¿no? Ahora es habitual que en cualquier diseño de cualquier espacio corporativo un mínimo de 15 o 20 tipologías distintas de espacios, o sea, espacios de reunión formal, informal, con cojines en el suelo, más tradicional, con paredes con pantallas, con tecnología, con paredes con corchos o veledas para pintar, o sea, un repertorio de espacios y de posibilidades que le permitan realmente al usuario el poder elegir en función de su persona y en función de la actividad que vaya a realizar. Por último, yo quería hacer una reflexión sobre este trío que estaba comentando de espacio, tecnología y persona. O sea, la transformación, la adaptación, la transformación digital, con esa duda si es digital o no es digital, va de espacios, tecnología y personas. O sea, va de generar el espacio adecuado para que esa transformación, ese cambio cultural se produzca. Es muy difícil hacer un cambio cultural si el espacio no lo acompaña. Y luego de incorporar con naturalidad la tecnología. O sea, la mayor parte de la tecnología que tenemos es tecnología, o sea, nosotros a nivel personal probamos, muchas veces tienes más tecnología que la que tienes a nivel corporativo. De hecho, comentaba esta mañana con alguien que antes era lo contrario, antes la tecnología estaba en la empresa y a nivel particular tenías poca tecnología. Hoy se ha dado la vuelta, ¿no? Entonces la tecnología, como decía, es un commodity, con lo cual es un facilitador, ¿no?
Entonces, la tecnología y el espacio son facilitadores y al final va de personas, ¿no? Entonces, la reflexión que quería haceros es que la tecnología, que el espacio, realmente el espacio digital, este nuevo espacio transformado, es un espacio que ocupa menos metros cuadrados que lo que ocupa el espacio tradicional. En este sentido, se produce un ahorro. O sea, en este sentido se produce un ahorro porque lo que ocurre es que podemos tener entre un 30 y un 40% menos de metros cuadrados frente al espacio tradicional, ¿no? Entonces, eso es un poco por lo que pongo aquí que paga la fiesta. O sea, que en este proceso de transformación, en este proceso de adaptación, cuando tocas la variable espacios, además de potenciar y además de alguna manera, apoyar y facilitar el cambio, además te genera unos ahorros, te genera un business case que te permite la transformación con unos retornos de entre 12 y 14 meses, ¿no? Por otro lado, el espacio también marca un horizonte temporal, porque realmente marca un cambio de sede, una transformación de la sede, marca un horizonte temporal de esa transformación. Te dice, bueno, pues a partir de tal día en el que cambiamos de sede, en el que nos transformamos, a partir de ese día las cosas cambian, ¿no? Cuando el espacio cambia. Y como he comentado también, pues tangibiliza la transformación, ¿no? Si no, pues una transformación es poco tangible, puede ser poco tangible, aunque haya cambios culturales, cambios de hábitos, si no se produce a nivel espacial, ¿no? Y con esto yo creo que ya he terminado la reflexión. No sé si ahora creo que hay un turno de preguntas. Vale, bueno, pues voy al turno de preguntas. La primera pregunta es ¿cómo abordamos en el diseño de espacios cuando hablamos de teletrabajo? ¿Deben las empresas diseñar o determinar este tipo de puestos? Por supuesto. O sea, realmente, como comentaba antes, teletrabajo no es trabajo flexible. O sea, yo creo que hay que tener en cuenta dentro de las variables ese grado de movilidad. Si hay una política de trabajo flexible, una política de teletrabajo, pues hay que tenerlo en cuenta en el diseño de espacios que determinados puestos o determinadas personas van a estar con esa movilidad, ¿no? Por supuesto. La siguiente pregunta es, buenas tardes, ¿no piensa que muchas empresas, sobre todo multinacionales, están aprovechando esta nueva corriente de los espacios de trabajo para el ahorro de coste más que para el bienestar de las personas? Pues mira, yo creo que precisamente el modelo anterior, que era el modelo de Open Plan, el modelo de espacios de trabajo, de espacios abiertos, ese sí que fue una corriente en los años 90 y que todavía muchas compañías llevan, de quitar despachos, todo está muy enfocado al ahorro de costes, ¿no? Yo creo que ahora mismo el modelo de oficina flexible, que es un modelo distinto del modelo de despachos sí, despachos no, insisto, en que no es un debate de espacio abierto, de despachos sí, despachos no, para que os hagáis una idea, un modelo de oficina flexible tiene un 50% de espacios cerrados, de espacios que se podrían asemejar a lo que conocemos como despacho, y un 50% abiertos, o sea que estamos volviendo a buscar los espacios de confidencialidad, los espacios de concentración. Entonces, así como en el modelo anterior había una clara intención de ahorro de metros cuadrados, hoy día lo que se busca es adaptar los espacios a esa nueva normalidad. Lo que pasa es que te encuentras con que hay una reducción de espacios. O sea, yo creo que es que el nuevo modelo, el nuevo rediseño de los espacios de trabajo a los espacios de trabajo digital, genera ese ahorro de un 40-50% de metros cuadrados, o sea, genera un ahorro enorme, no es que queramos. De hecho, hay muchas compañías que en el rediseño de ello renuncian a ese posible ahorro, dotando a las organizaciones de mayores tipologías, de otro tipo de tipologías, o sea, de mayor oferta, ¿no? Entonces, creo que hoy estamos en una situación además en la que no nos podemos mover en el diseño de los espacios de trabajo buscando el ahorro de coste, porque te vas a quedar solo, o sea, porque la gente, una de las variables que introduce a la hora de elegir y buscar trabajo y de irse a una compañía u otra empieza a ser el entorno físico en el que trabajan desde hace ya varios años, entonces no te la puedes jugar con eso. Entonces, el ahorrar espacio, el ahorrar metros cuadrados sin sentido y sin propósito, por una cuestión de económica pura, creo que nos llevaría a un mal puerto, ¿no? Otra pregunta es, hola Francisco, desde Quito, Ecuador,
¿Qué tal similar se puede volver el esquema o concepto de plantear la imagen de la solución del diseño en cada país? ¿Es igual o similar por los ejemplos que se ven a nivel de redes sociales? Pues, a ver, ese es otro tema importante. O sea, cuando yo hablo de sentido y propósito, de ADN de las organizaciones, hablo incluso entre organizaciones en distintos países. O sea, nosotros estamos en toda Latinoamérica, con sedes en toda Latinoamérica, y vemos las diferencias que existen entre Ecuador, entre Perú, entre Colombia, entre España, entre Europa, que es la misma compañía puede tener un propósito, un sentido, una necesidad de tipologías de espacio, un modelo de diseño de espacio. Nosotros estamos haciendo ahora, por ejemplo, Google en Lima, en Perú, y el Google de Lima y Perú nada tiene que ver con otros Googles. O sea, me refiero, cada lugar, cada empresa, cada localización, cada cultura tiene su ADN, tiene su propósito y tiene su sentido. Quería saber cuál es la sensibilidad de vuestros clientes hacia la adaptación de espacios para incorporar personas con discapacidad y no perder ese talento que todo el mundo se queda en casa. Pues mira, nosotros, y no lo he mencionado, y es algo que nos preocupa, puesto que una de las empresas del grupo está especializada en accesibilidad. Y cuando hablo de accesibilidad no estoy hablando de lo que dicen las normativas de cada país, digamos, del clásico silla de ruedas, de espacios para que pase una persona en silla de ruedas. ¿No? Hablo de accesibilidad con mayúsculas. O sea, yo, por ejemplo, tengo necesidad de una accesibilidad determinada por mi capacidad de no poder ver de cerca. Hay mucha gente que no ve bien, hay mucha gente con algún problema y cada vez más con el envejecimiento de la población, con lo cual el tema de la accesibilidad es fundamental. O sea, y cuesta lo mismo diseñar un espacio, o sea, diseñar un espacio accesible no es llenarlo de ferretería. O sea, un baño accesible no es un ejemplo, digamos, no es un muestrario de ferretería lleno de barras. Un baño accesible puede hacerse de muchas maneras, ¿no? Entonces se trata de buscar y meter dentro de la ecuación a la hora de diseñar bienestar, y repito, lo tenía puesto en mi presentación, bienestar, felicidad, sostenibilidad y accesibilidad, por supuesto. Y me alegro que hayas hecho esta pregunta, Alfonso, porque es importantísimo a la hora de... cuesta lo mismo, o sea, a la hora de diseñar o integrar, por supuesto, todas estas problemas de accesibilidad. ¿Vale? Pues nada, muchísimas gracias a todos, si no hay más preguntas, y gracias por vuestra atención. Buenas tardes.